sistema de ecuaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, cómo plantear las ecuaciones, ¿verdad? Cómo plantear las ecuaciones para después resolver el sistema de ecuaciones. Al ser un sistema de ecuaciones, tiene que haber dos ecuaciones, ¿verdad? Tiene que haber dos ecuaciones. Ahora, pregunta, ¿así lo hicieron ustedes? Profe, yo en eso tengo duda, Ajá. porque, o sea, el ejemplo que sale en el libro son dos ecuaciones, pero en Sí, los problemas solo podemos sacar una ecuación. solo podemos encontrar una ecuación. Ajá, entonces no sé cómo hacer ahí, o sea. Ok, veamos. Veamos el ejercicio 1. Vamos a leerlo acá. Yo lo tengo ya la página del libro. Vamos a leerlo aquí. Esto que les voy a poner ahora no es nada más que la plataforma, ¿verdad? Les voy a poner las páginas. Esas páginas están en la plataforma para los que no tienen el libro. Ahí están. Entonces veamos. Antes de poder continuar, hay algo que tenemos que saber, ¿verdad? Y es lo siguiente, que son conceptos importantes, son observaciones importantes que si usted no las sigue, no las va a poder encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones. Veamos. Esta página la estoy viendo directamente de la plataforma, ¿verdad? Entonces, dice lo siguiente. Es importante recordar que dos ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto de solución. Las gráficas de las funciones de este sistema coinciden en todos los puntos y la intersección de ella, en todo lo largo de la misma recta, lo que quiere decir que el sistema tiene infinitas soluciones. Un sistema de ecuaciones lineales en dos variables que tiene infinitas soluciones se llama consistente, guión, dependiente o indeterminado. Ojo, indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Bien. Dice algo aquí también que por favor quiero que lo lean bien. Ya se dijo anteriormente o antes que la gráfica de cada ecuación del sistema es una línea recta, ¿verdad? Se deduce que debe ocurrir exactamente una de las tres posibilidades que se enuncian a continuación cuando se resuelve un sistema. Número 1, las rectas se cortan en un solo punto. Ojo, eso es lo que generalmente pasa cuando resuelvo sistema de ecuaciones. 2, las rectas son paralelas, ¿sí? 3, las rectas coinciden y son idénticas, o sea, está una encima de otra, es prácticamente la misma recta, ¿verdad? Ahora, como los pares ordenados, que son soluciones, dan las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de dos ecuaciones, se puede entonces interpretar los enunciados anteriores de la siguiente manera. Número 1, el sistema tiene exactamente una solución, como el que les enseñé hace poco, ¿verdad? Hay una solución porque hay un solo punto. 2, el sistema no tiene solución. Son rectas paralelas que nunca se van a juntar, ¿verdad? Que nunca se van a juntar. Así como usted y ella, ¿verdad? Que nunca se van a juntar. Son rectas paralelas. Ahora, el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Qué significa que el sistema tenga infinitas soluciones? Que uno está encima de otra, ¿verdad? Que es prácticamente la misma recta. Entonces, veamos. A continuación se presenta la formulación verbal de algunos problemas. Se pide, inciso A, identificar las variables que intervienen en él. Aquí, aunque no parezca, aunque lo que le está diciendo es identificar, lo que le está dando son los pasos para resolver problemas usando sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo primero? Identificar las variables que intervienen en él. Inciso B, formular o escribir una ecuación algebraica en dos variables que define el problema. Después de identificar las variables, voy y planteo las ecuaciones. ¿Sí? Inciso C, trazar la gráfica correspondiente de la ecuación formulada para valores que quieran para la variable, que se quieren, perdón, para la variable X. Entonces es lo primero que tengo que hacer. Entonces veamos el ejercicio que está aquí. El ejercicio que está aquí dice lo siguiente. En un concentrado se mezcla sorgo con maíz
tal que el doble del peso de maíz y el triple del peso del sorgo es igual a 100 libras, ¿verdad? Primer paso, identificar las variables. El primer paso es identificar las variables. ¿Por qué? Porque si no identifico las variables, no voy a poder plantear las ecuaciones, ¿verdad? ¿Tienen que haber dos ecuaciones? Sí. ¿Por qué? Porque el tema es sistema de ecuaciones y porque tengo dos variables, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos variables? Veamos. Esas dos variables son las siguientes. Sea X igual a peso del maíz, primer variable. Sea Y peso del sorgo, segunda variable. ¿Alguien sabe qué es sorgo? No, yo tampoco. Pero eso es verdad. Sorgo y maíz. Me imagino que es algo que lo usan también ahí en la agricultura. ¿Verdad? Entonces, primer paso, hecho. Identificar las variables. X, peso del maíz, Y, peso del sorgo. Pasemos a la siguiente parte, ¿verdad? Así como lo estoy viendo yo, es lo mismo que usted puede encontrar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Dice lo siguiente. 2X va a ser igual al doble del peso de maíz. Sí. ¿Por qué? Porque tengo 2X. Recuerden que para identificar el doble de un número o el doble de algo no es nada más multiplicarlo por 2. Por ejemplo, ¿cuál es el doble de 6? 12. ¿Cuál es el doble de 24? 48. ¿Cuál es el doble de 48? 92. Perdón, 96. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, 3Y. ¿Por qué 3Y? 3Y es el triple del peso del sorgo, ¿sí? 3Y es el triple del peso del sorgo. Ahora, 2X más 3Y igual a 100. Esa es una de las ecuaciones que me sale, ¿verdad? Ahora, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Después me dice en el otro ejercicio. Este es otro ejemplo. Ojo, esto es otro ejemplo, no es el mismo. Este es otro ejemplo. Dice, un hacendado compró el triple de vacas que de caballos. Entre ambos tiene 80. No sabemos cuántas vacas, no sabemos cuántos caballos. Entonces, escribimos X como el número de caballos, Y como el número de vacas, ¿verdad? Ahora, como me dice que compró el triple de vacas que de caballos, ¿qué significa? Que uno de ellos va a ser X. ¿Cuál va a ser? El número de caballos. Y 3Y va a ser el triple de vacas. ¿Se entiende esa parte? Porque Y es el número de vacas, ¿verdad? Entonces lo multiplico por 3, eso es el triple. Ahora, si sumo los caballos más las vacas, me da 80, ¿sí? Ahora, después me dice que yo lo tengo que hacer, tengo que hacer la gráfica. Esa gráfica está sencilla de hacer, ¿verdad? Pero todavía en esta parte no lo hicieron. Solo le dice a usted que lo vaya a hacer, pero no lo hicieron. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Ahora veamos esta parte. Si a 5 veces el mayor de dos números se le resta el doble del menor, el resultado es 16. De nuevo, si a 5 veces el mayor de un número, se le resta el doble del menor, el resultado es 16. Entonces, fácil. X, el número mayor, Y, el número menor. No necesariamente pueden ser esas variables. Usted puede usar A, puede usar B, cualquiera, ¿verdad? Ahora, si yo multiplico 5X, estoy diciendo 5 veces ese número. Si yo escribo 2Y, estoy diciendo el doble de ese número. Que Y, el número menor, que es X, el número mayor, ¿verdad? Ahora me pide que 5X menos 2Y igual a 16. Esa es la ecuación. Ojo, en todos estos enunciados que le da acá, solo es para que usted lo pase, ¿verdad? De la forma simbólica, perdón, de la forma normal, un lenguaje normal, que lo pase a símbolos, ¿verdad? Pero primero identificando variables, después escribiendo la ecuación. Ahora veamos cómo hacemos con esta guía. Dice, en cada uno de los siguientes enunciados, identificar las variables. Eso es lo primero. A. Inciso B. Escribir la ecuación respectiva en dos variables. Inciso B. Inciso C. Graficar la ecuación para valores de X que se estimen convenientes. Hágalo en papel cuadriculado. Creo que una de sus compañeras me escribió y me preguntó, ¿cómo hago con el papel cuadriculado?
no es necesario hacerlo en papel cuadriculado. Usted lo puede hacer en su cuaderno usando una regla, ¿verdad? Pero tiene que saber usar bien la regla, ¿verdad? O sea, ponerla recta, cuando tenga que dibujar algo recto, o sea, no verlo, así cosas así. Pero ojo, en esta guía no me pide resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Lo que me pide es hacer lo que hicimos en los ejercicios anteriores, que no es resolver un sistema de ecuaciones todavía, ¿verdad? Ojo, todavía no es resolver un sistema de ecuaciones usando el método gráfico. Eso lo vamos a hacer más adelante. En este solo tenía que representar esto, por si alguno tenía alguna duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todos los ejercicios anteriores, en lo que hicimos de dibujo gráfica, sí encontramos la solución del sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero no hicimos problemas, porque los problemas todavía no estaban especificados. ¿Se entiende hasta aquí? Profe, entonces no se tenía que hacer gráfica en la guía número 9. Sí, sí hay que hacer una gráfica, pero no de 2 ecuaciones, sino de una sola. ¿Se entiende? Porque ahí en el inciso 1 me va a salir una sola ecuación, que era lo que Cristal mencionaba, ¿verdad? Se va a hacer una sola ecuación, no van a salir 2. Es una sola ecuación y esa sola ecuación es la que hay que graficar. Entonces, veamos. Vamos con la primera. Dice, el doble del líquido A se mezcla con el cuádruplo del líquido B. Ambos dan 24 galones de solución. ¿Cómo nosotros haríamos eso? Pregunto, ¿cómo nosotros haríamos eso? 2x más 4y igual 24. 2A. Lo primero es identificar ¿qué? Lo primero es identificar las variables, ¿verdad? Tengo el líquido A, lo vamos a expresar como una A. ¿Sí? Ah, se me ve la pantalla. Líquido A. Sí, voy a ver cómo lo quito. Ya cuando empiezo a escribir eso se quita. Pero veamos, es la mezcla A, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer así, mejor. Esto es el número 9, entonces vamos a definir acá bien. Vamos a definir X. Vamos a definir X como la mezcla A. Vamos a definir X como la mezcla A. ¿Sí? Vamos a definir como la mezcla B. ¿Sí? Ahora, X va a ser la mezcla A y Y la mezcla B. ¿Sí? O aquí ahí tengo un error. No es mezcla, ¿verdad? ¿Qué es? Líquido. Entonces voy a escribir líquido. Entonces aquí escribo líquido. Ahora también escribo líquido. Líquido A, líquido B. ¿Verdad? Ahora, me dice que el cuádruplo de líquido B. ¿Cómo expreso el cuádruplo del líquido B? B4y. 4y, correcto. Entonces, 4y. No voy a hacer como una vez que dijo que no se dice cuádruplo, se dice cuatriple. No, es cuádruplo, ¿verdad? El cuádruplo del líquido B se mezcla con ¿cuánto el líquido A? Más. ¿Con cuánto? Más X. 2X. Más 2X, correcto. Entonces, si lo leemos como está en el libro, dice el doble del líquido, ¿verdad? Dice el doble del líquido A. El doble del líquido A. Entonces yo escribo 2A, perdón, 2X. 2X, si se mezcla, ¿tengo que multiplicarlo o sumarlo? Pregunto, ¿tengo que multiplicarlo o sumarlo? Sumarlo. Sumarlo. 2X ¿más cuánto? Más 4, ¿verdad? Y eso nos da igual a cuánto? Igual a 24. ¿Sí? Igual a 24 galones de solución o 24 de la mezcla, ¿verdad? Eso es haciendo la parte A, donde me pide las variables, X líquido A, Y B, y tengo el inciso B, donde me pide la ecuación. Ya escribe la ecuación. Ahora, ¿qué sigue? Graficar. Graficar, correcto. Que esa es la parte que no está hecha en el libro y es la que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿cómo grafico esto? La ecuación que yo tengo es 2x más 4 igual a 0. Esa es la que yo tengo. 2x más 4y igual a 24. ¿Verdad? Esa es la ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver si recuerdan las expresiones. Despejar Y. Y, correcto. Entonces, si despejo Y como Y.
4y igual a 24 menos 2x. Si despejo para y, nos queda y igual a 24 menos 2x sobre 4. ¿Sí? Despejando para y. Ahora, esto que yo tengo aquí yo lo puedo separar. Yo puedo escribir y igual a 24 sobre 4 menos 2x sobre 4. Y eso sería ¿cuánto? ¿Cuánto es 24 entre 4? 24 entre 4. 5. No. 6. 6, correcto. Entonces aquí escribo 6 menos 2 entre 4. Como no lo puedo dividir 4 entre 2, pero no 2 entre 4. ¿Por qué? Porque 2 entre 4 me da un número decimal y no trabajamos con número decimal. Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Ya que escribo una, ¿sí? Y eso es que tengo que graficar. 6 menos 1 medio x. ¿Se va entendiendo hacia ahí? ¿Hasta ahí? Pregunto, Yanisa, Génesis, ¿le ven? Axel, Dulce, Stephanie, ¿le van entendiendo? Stephanie. Sí, profe. Yo más o menos. ¿Sí? Yo Bien. sí, profe. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí, ¿qué es? Vamos a, para poder graficar, tengo que hacer una tabla. ¿Verdad? Para poder graficar, tengo que hacer una tabla. Entonces, dibujo esa tabla. ¿Y cómo dibujo esa tabla? Bien, lo mismo que hacíamos en la clase anterior, ¿verdad? Borro aquí. Ya al final me queda nada más esa ecuación. Y igual a 6 menos 1 medio x. Esa tabla que tengo que dibujar. Me va a dar los pares ordenados para poder graficar. ¿Cuántos pares ordenados voy a hacer? Con 2 puntos que yo haga, suficiente. ¿Verdad? No es necesario hacer más, no es necesario hacer 10, no es necesario hacer 8 puntos. Lo que yo haga es suficiente. Entonces lo vamos a hacer nada más con 2. Entonces, dibujo. Voy a dar valores para x. Acá voy a escribir y igual 6 menos 1 medio x. ¿Sí? Ahora, ¿qué valores voy a elegir? ¿Qué valores creen ustedes que podría elegir ahí? Que sean fáciles. 0. 0, correcto. Ese es muy fácil de trabajar. ¿Cuál otro? Uno se haga fácil. 2, ¿sí? 2 es fácil. Entonces, si yo elegí 0 y 2, yo voy a hacer lo siguiente. Y igual 6 menos 1 medio 0. ¿Sí? Aquí en esta columna voy a escribir esos pares ordenados que me quedan como solución. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es 1 medio por 0? 1 medio. De 0, 0, 0. 0, correcto. ¿Cuánto es 6 menos 0? 6. 6. Quiere decir que acá es 6. ¿Sí? Ese sería el primer par ordenado. Ahora, ¿cuál sería el otro par ordenado? Y igual a 6 menos 1 medio por 2. De x vale 2. ¿Y cuánto vale y? ¿Cómo sé cuánto vale y? Lo que tengo que hacer ahí es nada más multiplicar. ¿Cuánto es 1 medio por 2? Vamos a ver cuánto es 1 medio por 2. O si tienen calculadora a mano. Stephanie, ¿tiene calculadora a mano? Para que nos multiplique 1 medio por 2. Sí, profe. ¿Cuánto da? 1 medio por 2. Espérame. A ver cuánto da. 1 medio por 2. Edín, bienvenido, no lo había visto. 1 medio por 2. Niño, es 1 medio por 2. Un cuarto. No. Medio por 2. Axel, 1 medio por 2. 2 medios. Sí, 2 medios. 2 medios, ¿cuánto es? Queda 2 sobre 2, ¿verdad? 2 entre 2. 1, correcto. Entonces acá escribo 1. 1. Acá sería 1, ¿verdad? ¿Y cuánto es 6 menos 1? Recuerden que esta parte de aquí nos da 1. Porque 1 medio por 2, 1. Y nos queda 6 menos 1. 5.
5. Entonces el punto es 2,5. Acá escribo 5. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Bien, entonces, esos dos puntos son los que yo tengo que graficar. ¿Verdad? Esos dos puntos son los que yo tengo que graficar. Entonces, borro esta parte. Bueno, vamos a borrar esta parte. Recuerden los puntos, ¿no? Es 0,6 y 2,5. 0,6 y 2,5. Esta es la parte que el libro no hace. Pero ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder dibujar esto es dibujar mi plano cartesiano, ¿verdad? Es lo primero que tengo que hacer. Dibujo mi plano cartesiano. Acá. Supongamos que está recta. Entonces, esa sería la primera y esta sería la segunda, ¿verdad? Y los valores de y acá irían los valores de X. ¿Sí? Ahora, dice que es 0,6. Entonces, dibujo 6. Bueno, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá sería 6. ¿Sí? Ahora, dice que es 0,6. 0 para X, 0 para X. Coincide aquí. 0 para X, 6 para Y. ¿Ah? Entonces, tengo que dibujar para Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí dice. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería 6. Entonces, el punto es 0,6. Sería. Ahí es el punto. Ahí. ¿Sí? Un punto. 0,6. El otro punto es 2,5. ¿Qué significa 2,5? 2 para X. ¿Verdad? Es 2 para X, que sería aquí. 2 para X, 5 para Y. ¿A dónde sería 5 para Y? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. 5. Entonces, hago acá. Esta línea punteadas. Voy abajo. Y el punto sería este. El punto sería este. ¿Sí? Entonces, con 2 puntos que yo tenga, con 2 puntos que es suficiente para poder dibujar esa línea. Entonces, me va la línea. La línea de puntos. Lo vamos a hacer con este. Entonces, tengo la línea que pase los puntos y entonces, se pasó de grande. Entonces, esa es la que pasa por 0,6 y 2,5. 0,6 y 2,5. Samir, ¿tienes alguna pregunta? Yo, profe. No, profe, solo voy a sacar la guía número 9. La guía número 9, vean, es que depende. ¿Se entendió lo que hicimos hoy? Más o menos, profe. Total, profe. Yo ya la pueden ir trabajando, ¿verdad? Ya la pueden ir trabajando y yo la dejaría para el miércoles. No sé qué parece desde que la dejemos para el miércoles. O sea, para mañana. Ah, sí, mañana es miércoles. Yo pensando que era el lunes, sí, para mañana. Mejor para el jueves. No, porque recuerden que para hoy tienen otra guía. Perdón, para esta semana tienen otra guía. Entonces, si le doy más tiempo, se le va a acumular las tareas y al final no las va a presentar todas o no las va a presentar bien. ¿Verdad? Entonces, la dejamos para mañana. Solo son 10 ejercicios, de los cuales ya le hice el primero. Ya solo tiene que hacer 9. ¿Verdad? Bien, esta parte de la gráfica, que es lo que no está en la guía, no está en ningún ejemplo de libro, ¿se entendió? Pregunto. ¿Sí se entendió? Sí. Porque esa es la parte importante después cuando resolvamos sistema de ecuaciones. Recuerden, en los ejercicios que hicimos, no en los problemas, que es lo que hicimos hoy, sino en los ejercicios que hicimos, había que despejar para Y ambas ecuaciones, ¿verdad? Graficar ambas ecuaciones. Y donde se intersectaran, ahí era la solución. ¿Verdad? Donde se intersectara, ahí era la solución. Entonces, veamos. Del ejercicio del 1 al 10, ¿cuál creen ustedes de la guía número 9? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el más difícil? El del Es muy difícil. fracción. Profe, yo no entiendo el 3, el 4 y el 9, que es de fracciones. El 3, el 4 y el 9. Ok, veamos. Yo tampoco, profe. 6 libras de café y 5 de azúcar cuestan 30 lempiras. ¿Sí? Bien, esta es una aplicación fácil. Esta es una aplicación fácil que la pueden aplicar cuando lo manden a la pulpería a comprar eso. Cuando lo manden al súper. Y usted diga, bueno, me cobraron 30. ¿Y cuánto costó cada una? A saber.
pero usted lo va a poder plantear como un sistema de ecuaciones. Entonces, veamos. Lo que tenemos que identificar es lo primero. Vamos a usar variables. ¿Qué variables usamos? Bueno, para cambiar vamos a usar C. C que sería igual a café. Profe, Ajá. pero sí, o sea, se puede siempre usar X, Y. ¿sí? Sí, no hay problema ahí porque yo la quiero cambiar, pero en realidad pues puede usar cualquiera, ¿verdad? Otra pregunta. Ah, dígame. A X se le asignan ¿cuántos valores? ¿2 o 3? En este caso solo uno, Ah, ok. ¿sí? Porque como estamos viendo el tema del sistema de ecuaciones en dos variables, entonces una variable tiene que ser X y la otra tiene que ser Y. O una variable en este caso, como lo estoy haciendo, puede ser C y la otra puede ser A. Tienen que haber dos, siempre tienen que haber dos variables. Sí, pero en la parte de donde encuentran los puntos, para encontrar los Ah, puntos. ya, en los puntos. Sí, vean, para poder dibujar una recta con 2 puntos es suficiente, ¿verdad? Si usted quiere hacer más, perfecto. O sea, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Pero con 2 que usted haga es suficiente, ¿verdad? Ok, veamos. Dice que C es el azúcar y A, perdón, que C es el café y A es el azúcar. Entonces me dice que 6 libras de café y 5 de azúcar cuestan 30. Entonces yo digo que A, 6 libras de café, entonces sería 6C, ¿verdad? Y 5 de azúcar más 5A, ¿verdad? Eso nos da igual un valor de 30 lempiras. Que eso no es cierto, ¿eh? Porque el café no cuesta eso, ni el azúcar cuesta eso. El azúcar creo que cuesta como 10 lempiras. Entonces, solo en las 5 libras son 50 lempiras. Entonces, no es cierto. Entonces, 6 libras de café más 5 libras de azúcar nos da igual a 30 lempiras. Entonces, esa sería la ecuación. Ok. ¿Para quién tengo que despejar ahí? Para C. Para Y, ¿verdad? Pero ahí no hay Y. Entonces, vamos a cambiarle aquí. Yo que estaba inventando, pero vamos a cambiarle. X lo vamos a poner como el café y Y la vamos a poner como el azúcar, ¿sí? Entonces sería 6X, 5Y. Ahora sí ya está más claro, ¿verdad? ¿Para quién tengo que despejar? Para 5. Para 5, que es que está con el Y. En realidad voy a despejar para Y, ¿verdad? Que es el que acompaña a 5. Entonces 5Y igual a 30. Entonces si despejo para Y, nos quedaría 5Y igual a 30 menos 6X, ¿sí? Y igual a 30 menos 6X sobre 5. Y igual a, lo separo, 30 quintos menos 6 quintos X, ¿sí? Y esto yo lo puedo simplificar. Esto lo puedo simplificar. Esto lo puedo escribir como Y igual a 6 menos 6 quintos X, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo que graficar. 6 menos 6 quintos X. ¿Y qué valores voy a dar? El primero, el más fácil, que siempre nos va a quedar el más fácil, sería 0, ¿verdad? El primer valor para X sería 0. Y el segundo valor sería 5. ¿Por qué elijo 5? Porque tengo que el denominador es 5. Entonces, si multiplico por 5, me va a cancelar la fracción y al final solo me va a quedar con números enteros. Siempre que ustedes vean eso y fíjense en el denominador. Si en el denominador me sale un 3, multiplico por 3. Si en el denominador me sale un 4, multiplico por 4. Así cancelo las fracciones y solo trabajo con números enteros que son más fáciles de trabajar, ¿verdad? Pero si ustedes quieren trabajar con fracciones, pueden multiplicar por 1, por 2, por 3, ¿verdad? Ningún problema, ¿verdad? Pero en este caso sería más fácil multiplicar por 5 y ya me queda una ecuación sin fracciones, ¿verdad? Bien, ¿se entendió esa parte? ¿Quién me preguntaba por el ejercicio 3? ¿Quién me hacía la pregunta? Ok, Ciani. Yo. ¿Se entendió ahora, Ciani, por qué?
¿Por qué es Sí, así? es que lo que no entendí era cómo sacar plantearlo? los términos, cómo Ajá. plantearlo. ¿Cómo identificar la variable y cómo identificar? Sí, yo sé, esa parte es la que a veces tiende a confundir. Y por eso me quise detener bastante en esta parte, ¿verdad? Para saber identificar bien las variables y poder después plantear la ecuación, ¿verdad? Bien, niños, me queda menos de un minuto, ¿verdad? Voy a dejar de compartir acá. Les pido, por favor, que enciendan su cámara para saber que han estado ahí, a excepción de Marcos y No, la cámara, profe. todos los demás sí pueden usar su cámara. Menos, creo que es Marcos y Jorge, nada más. Los demás sí enciéndela. Esto me queda a mí como... ¿Yo qué, profe? La mía no da tampoco, profe. La mía tampoco. Ok, ahora que a nadie le da a ustedes. Bien, enciéndala. Esto me queda a mí como para poder pasar la lista después. Sí, recuerden que esto lo estoy grabando. Recuerden, cualquier duda me la pueden hacer por WhatsApp. Identifíquese primero para saber quién es, bueno. Y dígame cuál es su duda, ¿verdad? Esto igual se está grabando, pasa allá y ahí lo puede volver a ver. El video igual se sube a la plataforma para que no esté perdiendo tiempo yendo a YouTube ni nada. Si no es de la plataforma, lo va a poder ver, ¿verdad? Bien, nos vemos, niños. Cuídense, pórtense bien.